De la tarde, en esta tarde del viernes 11 de agosto. Ya tenemos listo, prevenido, el que más sabe del asunto. De migración, el experto Fernando Almanzar. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Carmen y Ángel. Espero que estén todos muy bien. Gracias una vez más por la oportunidad de comunicarme con el pueblo dominicano a través de la expresión de la tarde. Entonces, hoy para ir finalizando algunos conceptos sobre el tema del seguro que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que a pesar de que se extendió el tiempo no fue suficiente, pues vamos a finalizarlo con una descripción de algunos conceptos fundamentales que toda persona debe saber y entender al momento de contratar un seguro de viajes, un seguro médico, al momento de viajar a cualquier país del mundo. Primer concepto, Tú definir, sabes, Fernando, que yo no sé sí, si el amigo Félix Correa estaba oyendo este programa ese día, pero cuando yo salí de aquí tenía dos o tres llamadas de él, que es uno de los guruses del país en materia de seguro. sí. Pero parece que estaba oyendo el programa, se me olvidó llamarle, devolverle. Ah, excelente, sí, 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 sí. Yo lo escucho a Félix Correa a través del programa, ¿verdad? Del Él tiene director de varios Intran, que espacios en televisión y radio. tiene varios espacios y es un especialista en seguro global, especializado, ¿verdad? En seguros de vehículos, pero también a nivel general. Entonces, primero el ámbito de cobertura. O sea, cuando usted contrata un seguro de viaje, usted tiene que definir si lo va a contratar de manera específica para el país que usted va a viajar o si lo va a contratar para un ámbito mundial fuera de su lugar de residencia. Es decir, aún no se lo mencionen cuando usted contrata un seguro de viaje, no es válido en su país de residencia. O sea, el país donde usted lo contrata no es válido y solo es válido en el extranjero. Si yo compro un seguro y tengo un percance camino desde República Dominicana al aeropuerto, ese seguro de viaje no tiene esa cobertura porque justo lo dice el término de viaje, es cuando yo llegue a mi destino. Tengo que identificar muy claro que si quiero un seguro de viaje, o un seguro ampliado que incluya un posible no uso del vuelo comprado, que es otro tipo de seguro, pero que puede venir con una cobertura extra en el seguro de viaje. Es decir, si yo quiero esa cobertura que ante una incidencia presentada yo no pueda utilizar ese boleto aéreo, entonces tengo que identificar, porque la mayoría de los seguros de viaje no incluyen, repito, salvo que usted especifique esa cobertura, alguna indemnización o una devolución porque usted no use un boleto aéreo. Entonces, usted también tiene que definir. Quiero que me incluya el boleto aéreo, o sea, si yo no puedo viajar en ese vuelo que he comprado para dentro de 2 meses, para dentro de 3 meses, puedo entonces solicitar al seguro que me devuelva el importe pagado, por ejemplo, independientemente del tipo de tarifa que usted haya comprado en la línea, porque a veces depende del tipo de tarifa, la línea le puede incluir de antemano un cambio o un reembolso, pero ya eso es directamente la línea aérea. Regularmente entre la asistencia, pues en la actualidad casi todos los seguros todavía tienen una asistencia COVID. En el mundo, si usted se enferma del COVID, pues tiene una cobertura especial y cada cobertura identifica la cantidad que cubre. Es decir, cuando yo tengo el seguro, debo conocer, debo entender qué cantidad me cubre en ese país, por lo que decía la semana pasada. Si yo tengo un seguro que me cubre en algunas cosas, $10,000 en Colombia, pues una cobertura buena, para decirlo así. Pero si es en Estados Unidos, no me cubre prácticamente nada, porque $10,000 en Estados Unidos, desde el punto de vista médico, son centavos. Entonces, asistencia por enfermedad, es decir, si me enfermo en el destino, entonces también me tiene la cobertura. Asistencia por accidente, si tengo un accidente en el destino, también cubre lo que son, importante esto en la asistencia por accidente, cubre lo que es los gastos médicos derivados del accidente. No incluye regularmente ninguna indemnización especial por ese accidente. Una indemnización, ¿verdad? Por ejemplo, una persona tiene un accidente y Dios no lo quiera, pierde un miembro de su cuerpo, pues el seguro, hasta la cobertura contratada, cubrirá los gastos médicos, pero no va a cubrir una indemnización por la pérdida de ese miembro de su cuerpo. Entonces, la asistencia médica preexistente regularmente de enfermedades preexistentes limitada, y eso hay que aclararlo muy bien con el seguro. Si yo sufro, tengo una patología
que sufro con esa patología, muchos seguros primero no la cubren y otros tienen una cobertura limitada. Porque como ya es una patología preexistente, el seguro dice yo no puedo asumir el riesgo por una patología que ya usted tiene. Fernando, ahí mismo, cuando uno solicita Sí. el seguro, necesariamente entonces tiene que decir si sufre esa enfermedad o se le hace un análisis, un examen. No. No, si uno, bueno, no necesariamente. Lo que sucede es que no decirlo a la vez no conlleva ninguna responsabilidad del que emitió el seguro, porque usted no me ha dado la información correcta. O sea, si yo sufro de una patología que puede generar una serie de crisis y esas crisis pueden generar en internamiento que es producto de esa patología. Fíjate que un seguro cubre lo que se supone eventos no probables, o sea, eventos en los cuales pueden suceder un accidente, eventos accidentales, no eventos que existe casi la probabilidad de que pueda suceder, porque ya usted tiene esa patología. Entonces, si yo tengo esa patología, tengo que verificar con el seguro qué cobertura me da por la enfermedades preexistentes que puedan generar crisis y si no, para entonces pagar una cobertura especial, que lógicamente me costará más. Es esa parte. Entonces, si yo lo oculto para comprar un seguro común y corriente, entonces, y hago una crisis de esa patología en un país extranjero y esa crisis conlleva un internamiento de 2 meses y unos gastos de 30 a 40 mil dólares, pues el seguro, cuando le entreguen la documentación de que es una patología persistente, posiblemente no te cubra o te cubra un mínimo. Otra cosa que hay que aclarar es la asistencia médica por actividades deportivas. O sea, la mayoría de los seguros común y corriente, salvo que usted lo especifique, no incluyen tampoco asistencia por accidentes generados por actividades deportivas. Eso también es muy, muy importante. Si yo compro un seguro común y corriente de viaje, pero voy a competir hacer una competición en una actividad de ciclismo en un país y tengo un accidente, el seguro no incluye ese accidente. También debo especificar si yo practico deportes extremos, que los seguros no incluyen tampoco. No hay cobertura para los deportes extremos si usted no la contrata. Si usted no la contrata de manera especial. O sea, si yo voy de turismo a los Alpes, ¿verdad? O alguna otra región y allá voy a practicar deslizamiento sobre nieve, voy a andar en los motores, ¿verdad? Esto de la nieve y varias cosas más, voy a practicar esquí y yo no compro una cobertura especial para deportes extremos y tengo un accidente, el seguro no me cubre tampoco. Pero Pero en esos casos, Fernando, si yo voy a Estados Unidos, ¿verdad? Y salgo a pasear por ahí, entro a un parque, lo que sea, y hay una cancha Sí. y yo me pongo a jugar con una pelota y me pasa una situación. no, eso es diferente. Eso sí, Eso es diferente. pero si tú te vas, por ejemplo, a una estación de nieves a practicar esquí, el esquí es un deporte de alto riesgo. Claro. Pero normalmente, Entonces el Fernando, seguro, las organizaciones Ujú. que preparan esos eventos, que cuando tú lo haces y participas en eventos oficiales ¿Tienen formales, que poner eso con el no, seguro? no, ellos tienen su seguro Sí. y te dan la alternativa de que Eso, tú lo eso es asumas. pero que hay diferentes actividades Pero no es un extremas. seguro de Ejemplo, viaje, es un seguro para eh, participar en la actividad. Exacto. exacto, pero hay actividades extremas. Miren una actividad extrema. Yo compro el seguro de viaje común y corriente, no importa que voy a hacer actividades extremas y practico parapente. Es una actividad extrema de alto riesgo y en esa actividad tengo un accidente. El seguro, la mayoría de los seguros de viaje no van a cubrir esa, esa actividad de alto riesgo que yo realicé. Es a eso que me refiero y eso tiene que quedar muy especificado a la hora de contratar el seguro. La mayoría de los seguros que se venden son seguros, vamos a decir, común y corriente para una cobertura de que usted va a hacer un viaje de ocio, turismo, entretenimiento, placer, que no va a conllevar las actividades extremas, que es lo que hace la mayoría de las personas. Simplemente es que se sepa porque una persona puede considerar que por el simple hecho de que pagó ese seguro ya le cubre todo, incluyendo ese tipo de actividades. La gran mayoría lo asume y de ahí la importancia de que se entienda que no. Otro concepto que hay que entender es el término de franquicia, que significa si usted utiliza el seguro, cuánto usted tiene que pagar, como una especie de deducible, utilizando el concepto de los vehículos. Sí, hay que determinar si el seguro es franquicia cero, es decir,
que si usted tiene que utilizarlo no tiene que pagar nada, o si tiene una franquicia. Cuando el seguro es cero, regularmente cuesta más, y cuando tiene que pagar una franquicia con la misma cobertura, cuesta menos. Es decir, si yo tengo una franquicia de $100 en el seguro y estoy en París y voy a emergencia en un hospital y llamo al seguro para utilizarlo, para algo sencillo, pero voy a emergencia, tengo que pagar $100 mínimo por esa asistencia. O sea, eso es lo que tengo que pagar, $100. Entonces hay que determinar la franquicia, si es con franquicia, si es franquicia cero, o qué importe yo tendría que pagar de franquicia en caso de uso, ¿verdad? Hay que determinar la cantidad de veces de uso. Ejemplo, puede haber seguro. Fernando, Sí. el seguro de viaje se ha puesto de moda de un tiempo hacia acá. La gente antes viajaba y eso como que no era su preocupación. Sin embargo, tomando en consideración, después de que la gente vio que por un dolor de cabeza le mandaban una factura de $10,000 y $15,000, como Así que es. comenzó a tomarle miedo. Yo una vez viajé a Washington, exactamente a la Universidad de Washington a estudiar. Andábamos un grupo de periodistas, fuimos a hacer unos estudios. Y hubo una periodista que se enfermó, que se puso mal en el hotel y la llevaron al hospital. Gracias a Dios, el grupo que andaba, que era de una institución que le estaba cubriendo todo el viaje, tenía seguro. Pero realmente el seguro no cubrió lo que pasó y hubo que pagar por encima de eso unos $10,000 por lo que la periodista que aprendan con turismo. Con lo que la periodista había sufrido por un intoxicamiento. Exactamente. Sí. Y la gente como que después de ahí, de ver muchos casos, es como que la gente ahora se preocupa por comprar. Y si uno se declara incompetente, que no puede pagar ese dinero allá, ¿qué pasa? No pasa nada. Bueno, sí, pero en realidad, en el contexto de Estados Unidos, hay que ver cada país. Y son contextos diferentes en cada país. Por ejemplo, si es en Estados Unidos o en Canadá, si tú no puedes pagarlo, asume el Estado. El centro médico, la clínica, el hospital emite una factura al Estado. Y el Estado entonces pasa a ser responsable de ese gasto, a pesar de que usted no es un residente en el país, es un turista. Y se supone entonces que usted tiene que asumir ese pago. En el contexto de Estados Unidos, si no lo asume, puede derivar en un tema entonces de cancelación del visado por carga pública, que es un concepto que está muy bien especificado en la ley migratoria de Estados Unidos. También en Canadá, en la ley migratoria de Canadá, en la de Estados Unidos se llama INA, en la de Canadá se llama IRPA, pero en los dos están especificados. Donde queda un poco más abierto es en Europa, porque en muchos países de Europa la sanidad es pública, en algunos países generalizado y en otros países con ciertas condiciones. Por ejemplo, si es en el caso de España, que eso pasa, te llevarán a un hospital público y en este momento, que eso ha cambiado con el tiempo, pero en este momento, hace varios años, de hecho de que llegó el gobierno actual, que ahora es un gobierno formal, o sea, es un gobierno que está a la espera de que lo cambien, en España, pues se hizo universal la asistencia, entonces no va a pasar nada realmente. Eso es en el contexto, por ejemplo, de España. Por eso, en el visado a Europa, te exigen de manera obligatoria un seguro para emitirte la visa de turismo, porque allá en la práctica no pasa nada. Esa es la realidad. Y por eso entonces no se emite un visado Schengen si usted no tiene un seguro mínimo de una cobertura de 30,000 euros. Estados Unidos y Canadá no lo exigen, lo asume el Estado, pero le pueden cancelar la visa, usted puede tener algún tipo de inconveniente porque él tiene una deuda con el Estado. Otro concepto entonces que hay que aclarar es la línea de asistencia, porque muchas veces uno compramos el seguro y como que, bueno, uno lo compra, como todo seguro, uno lo compra bajo el hecho o la expectativa de no utilizarlo. Entonces la gente no se preocupa, ok, y si tengo que usarlo, ¿dónde llamo? ¿Y cuál es el horario a donde yo debo llamar? Si yo estoy en Berlín y me enfermo o tengo una incidencia a las 9 de la noche, a las 2 de la madrugada de Berlín,
hora Berlín, ¿a dónde llamo? ¿A qué número yo tengo que llamar? ¿Cuál es el horario de asistencia? 24 horas se supone que un seguro de cierto nivel tiene que tener asistencia 24 horas. ¿En qué idioma me pueden atender? Ese es otro elemento, porque puede ser entonces que yo no hable nada del idioma. Por ejemplo, casi siempre atienden en inglés, pero imagínense que yo no tengo ni idea tampoco del inglés. Entonces, hay que determinar la asistencia, qué hora. Determinar si me incluye una indemnización por pérdida de equipaje, que no todos los seguros lo incluyen, o sea, si pierde el equipaje, me toca una indemnización por esa pérdida, cómo lo canalizo, qué debo hacer. Regularmente la pérdida del equipaje toma un tiempo porque solo se tiene un equipaje perdido cuando la línea aérea lo da por perdido, pero la línea aérea no lo da por perdido en el momento que se le pierde. Es que usted hace la reclamación. Eso también muchas personas no lo entienden. No, la línea aérea entonces se toma un tiempo para localizar el equipaje. Luego de que el equipaje no se localiza, hay unos tiempos incluso establecidos bajo normativa internacional, de tratados internacionales. Luego que pasado ese tiempo el equipaje no se localiza, entonces es que la línea aérea lo da como perdido, y la propia línea aérea entonces tiene una compensación establecido, repito, en convenios internacionales. Y aparte de eso, el seguro, usted tiene que determinar si tiene otra compensación. Puede ser que sí o puede ser que no. Y siempre tener pendiente que por accidentes personales incluye asistencia, pero repito, ninguna indemnización por accidente, porque no está ipso facto incluido un seguro de vida. Ejemplo, si la persona fallece en ese país extranjero por un accidente personal, pues le incluye el traslado de los restos, o puede incluir el seguro, el traslado de los restos a su país, pero no incluye ninguna indemnización extra como una especie de seguro de vida, porque es un seguro entonces que no tiene que ver con el seguro de viaje. Esos serían los conceptos más importantes a la hora de comprar un seguro. Determinar el ámbito de cobertura, determinar la cobertura, leer las letras pequeñas, porque todo seguro le entregan la póliza. Lo que pasa es que a veces uno no la lee, pero ahí está todo. Al centro de contacto, cuánto le cubre, cuánto no le cubre. O sea, que muchas veces usted puede incluso hasta pedir la póliza antes para estudiarla y para leerla, y a partir de ahí entonces tomar la decisión. Y cuando usted tenga patologías especiales, pregunte por la cobertura de este tipo de patología para ampliar la cobertura. Y si usted va a realizar actividades extremas, pregunte por la cobertura de esas actividades extremas, y pregunte la franquicia si la hay o si no la hay, o si usted no la quiere con franquicia, pues regularmente entonces tiene que pagar un poco más. Eso es a nivel general los conceptos fundamentales a la hora de comprar un seguro, que repito, son sumamente necesarios, y en relación a lo que cubren, podríamos decir que es relativamente económico. Y recuerden que se cotiza regularmente por días y por el lugar donde usted va a estar, y siempre analice el coste de los servicios médicos en el país al que usted va, para entonces determinar qué cobertura puede ser suficiente, porque si no, puede cometer el error de comprar un seguro en Estados Unidos de una cobertura de $12,000. Usted cree que está viajando con un seguro, y en la práctica casi no está viajando, si es en el contexto de Estados Unidos, con nada, porque un estornudo en emergencia le va a costar esos $12,000. Así que no sé si tiene algún comentario, alguna pregunta para muy bien explicado. No, y muy un bien tema explicado. bastante interesante, porque la Muy bien mayoría de gente explicado. que compra seguro no conoce nada de eso, No. ni tiene por qué conocerlo Sí. realmente. Gracias, Efectivamente. Fernando.